otros riesgos de los niños también, lo que es la depresión infantil, depresión que en no pocas ocasiones lleva al suicidio, y ya la ONU puso una señal de alerta ante el incremento geométrico de los suicidios infantiles. Este es el tema que tenemos para usted el día de hoy, y le damos la bienvenida en el estudio a César Olvera. Él es especialista en entrenamiento mental infantil y fundador de Acashá, Centro de Enseñanza Infantil. César, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y en unos momentos más estará con nosotros Roberto García, el psicólogo infantil, ya lo ha escuchado usted en otras ocasiones aquí en esta mesa de contextos, quien también aportará su experiencia en este ramo de los riesgos de los niños en la sociedad actual. Y bueno, César, empezamos contigo, si te parece bien, para que nos comentes desde tu experiencia y de el tiempo que tienes como especialista en entrenamiento mental infantil, ¿cuáles son los principales riesgos que has detectado en la infancia? Bueno, ahorita ya que venimos trabajando con los niños, nos hemos dado cuenta, como estabas comentando, que sí hay un alto índice, sobre todo de presión social. Se ha estado ejerciendo gracias a las demandas que tenemos socialmente hablando. En ellos como que empieza a surgir como, digamos, un nivel de estrés emocional, que eso les empieza a afectar desde su conducta, pero están manejando niveles de estrés emocional desde muy pequeños, ¿no? Ya manejando como si fueran adultos, por las mismas demandas sociales, desde cómo vestirse, desde mantener una imagen, cómo hablar socialmente, con quién juntarse, con quién no juntarse. Y obviamente esto eventualmente pues llega a tener recaídas, porque hay personas evidentemente que no llegan como a cumplir a estas expectativas, ¿no? Todo empieza desde de la fantasía que nosotros empezamos a generar desde pequeños, con tener una idea de poder crear o ser alguien, ¿no? Entonces obviamente nosotros mismos nos vamos presionando, y cuando vemos que no estamos cumpliendo nuestras mismas exigencias o expectativas que teníamos, pues empezamos a ¿cómo se llama? A recaer o a tener estas emociones un poco no tanto virtuosas, se puede decir, y que eventualmente pues nos puede llevar a acciones como lo que estabas diciendo de suicidio, o inclusive también el utilizar otro tipo de como drogas, estupefacientes. También es algo común que ahorita está sucediendo muchísimo, ¿no? También podemos ver niños desde muy pequeños con ansiolíticos, que para nosotros sí es algo como muy grave, porque pues, o sea, ya los estás acostumbrando a tener un remedio externo, ¿no? Y lo que nosotros estamos viendo acá es, bueno, proponer herramientas que desde pequeños pueden empezar a utilizar para irse conociendo poco a poquito y ver ver estas emociones desde otra perspectiva, ¿no? Uh-huh. Oye, César, déjame preguntarte algo. Dime. Mucho se habla de los nuevos retos que impone la sociedad actual a los chicos, que si vienen con otro chip, que si ahora el mundo digital los ha obligado a despertar desde muy temprana edad a muchos estímulos que tal vez que somos de otras generaciones no los tuvimos, pero que es propio, es natural pues de este progreso y esta evolución de la sociedad. Realmente, ¿a ti te parece que vamos en el camino de la evolución, sobre todo en lo que tiene que ver con el cuidado y lo que les damos a los niños como experiencias desde muy pequeños? En cuestión de la tecnología sí vamos hacia una evolución. La cuestión es no tanto la tecnología, podemos siempre señalar al culpable fuera de nosotros, pero la verdad de las cosas es cómo nosotros nos estamos relacionando con la tecnología, lo que nos está afectando. O sea, si nosotros le enseñáramos a los pequeños a señalarles que la tecnología es tan solo una herramienta y no una cuestión que nos va a brindar felicidad genuina y duradera, entonces el niño podría tener la oportunidad de realmente empezarse a relacionar con la tecnología como es, ¿no? Una herramienta que nos va a llevar a una evolución eventualmente. Uh-huh. Ahora, dentro de estos riesgos que enfrentan los niños actualmente, vamos a ver lo que tiene que ver con el bullying. Y es el hecho de que, se dice que esto ha existido desde siempre, que antes se le llamaba la carrilla, en algunos de los niños, pero ahora ha llegado a otros extremos, sobre todo por las redes sociales, porque antes un niño bulleado pues se quedaba ahí
ahora ya lo conoce mucha gente. ¿Hasta qué punto influye en eso para que el problema sea mayor? Claro, no, evidentemente, como le estamos depositando tanta importancia a lo que sucede en las redes sociales, y lo que dicen las redes sociales es lo que manda, inclusive puede ser una noticia falsa y decir que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial y que México va a entrar a la guerra y creerlo como una realidad. También eso es lo que pasa con los niños, ¿no? Lo que sucede en las redes sociales lo vemos tan real que pues, es que así soy. Entonces te lo empiezas a creer, ¿no? Entonces es la importancia que nosotros le estamos depositando a lo que está sucediendo en las redes sociales. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen? ¿Cómo es el abordaje? Nosotros de la perspectiva que nosotros tenemos, que bueno, todos tenemos mente. La mente se puede trabajar gracias a estudios que han venido realizando desde antes del 2000. Nos hemos dado cuenta, gracias a la neurociencia, la palabra de la neuroplasticidad, que indica que el cerebro es como una plastilina que la puedes moldear como tú quieras. No importa la edad que tengas, en realidad. Pero lo padre es que si lo empiezas desde chiquito, empiezas a generar hábitos y tendencias que ayudan o puedes enfocar al niño hacia un rumbo, ¿no? Un rumbo que obviamente sea menos detrimental, un rumbo en donde él pueda manejar las emociones y pueda reconocer la emoción como es, como una emoción, porque muchas veces tendemos a pensar que una emoción es negativa, pero realmente es negativa por lo que nosotros le estamos depositando, como nos estamos relacionando con la emoción. Pero en sí una emoción es algo neutro, y si nosotros le vemos el lado positivo a la emoción, puede ser hasta un simple enojo. Si lo vemos como emoción y lo manejamos desde la perspectiva positiva de la emoción, pues podemos empezar a crear muchísimas cosas. O sea, la emoción en sí es una aliada. En ese sentido, la neuroplasticidad puede ser muy positiva, pero también puede ser muy negativa. Es decir, porque según cómo la moldees, puedes moldear a un niño de manera de que crezca en un ambiente sano y en un ambiente en el que se desarrolle y tenga, digamos, salud mental, emocional y salud física, pero también viceversa. En un ambiente en el que todo sea negativo, también puede estar forjándose ahí incluso hasta un criminal, ¿no? Claro. Sí, es muy importante destacar eso, que dependiendo del contexto y dependiendo también de cómo tú te relaciones, porque puede ser una familia, son gemelos, y la manera en que va a haber gemelo X, va a haber la realidad, y gemelo Y va a haber su realidad, va a ser distinta. Entonces va a ser dependiendo de cómo ellos empiezan a relacionar en ese contexto. Y dos, es cómo vayas generando estos hábitos y tendencias. Obviamente nosotros estamos hechos en base a hábitos y tendencias. Lo cierto es que este concepto de neuroplasticidad se utiliza más bien en el sentido de recuperar, sí, y de que el cerebro siempre está en un proceso de formación de acuerdo a los estímulos que tú le des, o si tú dejas de hacer algo por el cerebro, pues evidentemente va a adquirir una forma, y si tú le das el estímulo, pues el cerebro va a adquirir otra, se va a recuperar, porque por ejemplo se utiliza mucho esto de neuroplasticidad cuando hay accidentes vasculares o cuando hay una situación crítica que destruye muchas neuronas, y entonces antes decían las neuronas nunca se recuperan. Así es. Y la verdad de las cosas es que la neuroplasticidad del cerebro nos está diciendo sí que se recuperan, sí que podemos hacer siempre algo en pos de nuestro equilibrio y nuestra salud. Sí, esto nace de lo que habíamos estado leyendo y escuchando acerca de la resiliencia, pero obviamente también la neuroplasticidad es la apuesta desde los pequeñitos, ¿no? Porque los pequeñitos también están forjando estos hábitos y tendencias. Pero estamos sobreestimulando. ¿Estamos sobreestimulando, sí o no? Sí, estamos sobreestimulando, claro. El bombardeo que existe en nuestro contexto es real, pero no los vas a privar. O sea, no así sabes que no sales de la casa, porque eso sería algo irreal, porque también estarías transformando en él o generando en él a lo mejor o sea, lo estarías encerrando en una burbuja, ¿no? Tenemos participación del auditorio. La pregunta de hoy: ¿cuál considera que es el principal riesgo que enfrentan los niños de hoy? Y bueno, en Twitter y en nuestro portal tenemos las opciones: acoso sexual, bullying, adicción a internet. Y si usted tiene otra opción, le invitamos a que la comparta, como lo hace Ricardo Hidalgo, que se comunica a través del WhatsApp y nos dice: los cambios en la sociedad conforme pasa inciden en la niñez, pero ante la pregunta, los riesgos de los niños en la sociedad actual
solo me queda decir, los riesgos son los mismos, pero debería darnos vergüenza a todos los adultos de que la niñez sea el grupo social más vulnerable, con más riesgos, más explotados, con injusticias, atropellado, maltratado y más adjetivos que sería largo decir. Somos despreciables como sociedad adulta de todas las épocas, ya que ellos como niños no entienden el mundo de los adultos. ¿Y cómo entenderlo si ellos, inocentes, no llegan a entender y ni cómo defenderse de su principal depredador, el adulto? Ese adulto que le abusa en maltrato familiar, abusa física y sexualmente, que maltrata emocionalmente o abandona. Ese adulto que hace guerra matando a sus padres y dejándolo huérfano, o lo hace dejar su tierra, que lo hace trabajar haciéndolo comportarse como solo una herramienta, que lo priva de una buena alimentación o salud, o el depredador que se esconde en las calles y ahora ese mismo depredador está detrás de una pantalla. Como sociedad adulta somos despreciables. ¿Que acaso la risa de un niño o nuestro hijo no es una maravilla de nuestro mundo? Nuestro único deber es hacerlos felices, muy felices en su niñez. Feliz Día del Niño de todas las edades, es el comentario de Ricardo Hidalgo. Es lo que nos dice. Y bueno, ya está con nosotros Roberto García, psicólogo infantil. Gracias por acompañarnos, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a charlar con él luego de la pausa. Son las 9 de la mañana con 14 minutos. La pregunta de hoy: ¿cuál considera usted que es el principal riesgo que enfrentan los niños en la actualidad? Continuamos en esta mesa de análisis, los riesgos de los niños en la sociedad actual. Nuestros invitados: César Olvera, especialista en entrenamiento mental infantil, y Roberto García, psicólogo infantil. Tenemos esta participación de Betty, si bien no tiene que ver con el tema, pero sí hace una advertencia a los conductores. Dice: saludos, vengo escuchando contextos. Por favor, un llamado a las autoridades. Vengo por Francisco Saravia y Juárez, en el oriente de Torreón, y los semáforos están apagados para que maneje con precaución. Nada más déjeme extenderme. Sí. Digo, semáforos apagados, semáforos desincronizados. Sí. Por favor, ya lo hemos venido diciendo desde hace semanas, pónganle atención, eso puede suscitar un problema. Y si traes a los niños cuando vas a llevarlos a la escuela y vas con el tiempo justo y te das cuenta de cosas así, reaccionas como adulto de una manera inadecuada. Y entonces, ¿qué es lo que le estás proyectando al niño? Pues claro, una frustración y un enojo para no perdernos en el tema, porque vamos en lo mismo, ¿no? Sí. Un enojo y una frustración tremenda. Entonces, señores, por favor, ayuden a que las mamás y los papás estemos tranquilos, o estén tranquilos, porque a mí ya no me toca eso, y sobre todo evitemos accidentes. Claro. Perdón. Bien. Exabrupto. De hecho, nosotros veníamos observando un poquito esto y de lo que sucede antes de llegar al colegio, como que entre las prisas, la presión y todo, el niño se bloquea un poquito para llegar a aprender. Claro. Entonces, por eso nosotros estamos sugiriendo de empezar unos 5 o 10 minutitos, dedicarle, ya llega el niño, a relajarlo un poquito, a hacer como una parte del entrenamiento mental es aplicar herramientas contemplativas, un poquito de meditación para relajar el cuerpo y la mente, y otra vez volverla a abrir para que puedan empezar. Pues mira, los que cursamos en colegios donde las monjas eran las mandamases, de alguna manera, bien sabias, ¿eh? Claro. Ahora lo entiendo, bien sabias, porque lo que llegábamos era a rezar. Sí, y te relaja. Sí. Digo, a lo mejor como niño, pues el rezo no era así como muy atractivo, pero finalmente te ponía como en equilibrio, porque al repetir ciertas oraciones, pues funciona a manera de mantra, ¿no? Y claro, a manera como de que tu energía cerebral esté en otro... Sí, depositas la atención en algo. En otro camino, sí. Son muchos los riesgos que tienen los chavos ahora. Decíamos hace un momento, estamos en la era digital, Roberto. Las nanas ya no son las televisiones, las nanas son las computadoras, los iPads, los teléfonos celulares, etcétera. Me impresiona como cada vez más mamás, estate quieto, te presto mi teléfono. O sea, ese es el sedante natural para los hijos, ¿sí? Y entonces, o sea, ¿a qué los estamos exponiendo? Queremos resultados diferentes y sin embargo estamos haciendo exactamente lo contrario para sembrar en ellos lo que deseamos. ¿Qué pasa, Roberto? Roberto García. Yo creo que estamos como en una etapa donde estamos combinando en especial dos tipos de generaciones de papás, ¿no? Si nos vamos un poquito para allá, entre una de estas generaciones somos los papás millennials, que son más o menos
los papás de mi edad. Entonces somos niños que crecimos con el inicio de la tecnología. Entonces, y una de las premisas de esta etapa es: voy a darle a mi hijo lo que yo no tuve. Y muchas veces desde ahí es donde empieza el error más grande, ¿no? Yo ahora me doy cuenta en algunos momentos, creo que ninguno estamos expuestos a equivocarnos, ahora que tengo la gran oportunidad de ser papá, y que en su momento era como muy firme y en la tecnología, en estar con... De repente te das cuenta de los errores que caes por naturaleza, ¿no? Entonces a veces estás o estoy con el bebé y estoy con el celular, o de repente el bebé está llorando y entonces sabes que con el celular, cuando lo empiece a ver, se va a calmar, entonces le pones el celular, o estás tú viendo la tele y el bebé lo está viendo, entonces te das cuenta que se calma, y entonces realmente son los recursos que en momento lo decían ahorita, en la desesperación con el semáforo, ¿no? Que en los momentos de desesperación como papás te das cuenta que funcionan, y lo primero que haces inconscientemente es hacerlo. Entonces, desde ahí puedo yo como entender lo que podemos vivir los papás que creemos que no tenemos otros recursos para poder apoyar al niño. El problema es que no somos conscientes, muchos papás, de todo lo que implica este tipo de soluciones o de recursos, ¿no? Un bebé decimos que puede ver, pero ya estamos hablando de niños de 7, 8 años o inclusive antes, que saben ya manejar muy bien el celular, que saben realmente cómo ir utilizando la tecnología de las redes sociales, de los compañeritos, donde la moda es tener una página de YouTube y hacer no recuerdo cómo se blogs, ¿no? Blogs los de youtubers que son los youtubers que ahorita son mandamases, influencers, claro. Sí. Exacto, y antes era la televisión lo que te provocaba eso. De hecho, antier estaba teniendo una plática con unos amigos, y entonces yo les comentaba que para mí todo esto es un proceso de sensibilización muy importante que inicia, vamos a decirlo así, hay un enfoque dentro de la psicoterapia, de los primeros enfoques que van dándole forma a la psicoterapia, que es el cognitivo-conductual, que se utiliza en muchas ramas, en muchas áreas, en la educación primordialmente, y yo siento que ha sido o es una manera realmente que nos ha llevado a la desensibilización o a la falta de conciencia que ahorita nos está como poniendo en un lugar complicado con los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo es esto? Vamos a poner primero el ejemplo de las niñas, ¿no? Ella me decía, es que mi hija, mi niña que tiene 10 años, es más importante para ella ir a ver un concierto de no sé qué niña de 16 años que ir con nosotros de campamento, ¿no? Entonces, desde ahí, en estas palabras vemos la sensibilización. O sea, para empezar, una chica de 16 años no es una niña, y la estamos confundiendo con lo que tendría que ver una niña de 10 años. Y esto lo vemos de la televisión. Los programas que están viendo ahorita los niños son programas, o sea, estoy hablando de niños de 8, 9, 10 años, que son programas donde el protagonista es una chica de 16, 17 años, donde ya se besa, donde ya empieza con la relación de el despertar de la sexualidad, todo esto. Y estos son programas de moda en chavitos de 8, 9 años. Uh-huh. Y no solamente estamos hablando de los canales de televisión abierta, entramos a los canales más conocidos como de niños y niñas, de televisión por cable, de todo esto. Entonces, vemos cómo hay una confusión muy grande de lo que le toca a una niña con lo que es una etapa siguiente. Entonces, esto, pues claro, es realmente toda una estrategia mercadológica para que haya más consumo en ciertas áreas. Esto en las niñas, ¿no? Y lo podríamos hablar de la misma manera
en los niños. Los niños ahora estamos educados para la guerra, eso es, desde siempre, ¿no? Entonces vamos viendo cómo desde muy pequeños nos van desensibilizando a través de lo que vamos viendo y lo que vamos jugando. O sea, nuestro primer regalo es una pistola. Entonces, como un artefacto que sirve para lastimar, yo lo utilizo para jugar. Entonces desde ahí le voy restando importancia a lo que hace un artefacto. Y no pasa nada porque es un juguete de hombre, ¿no? Entonces yo voy jugando a matar. Entonces desde ahí voy bajando, voy quitándole fuerza a lo que es el primer mensaje, que es matar, ¿no? Como jugando. Y entonces después, sí, voy viendo, por ejemplo, vamos a ponerle en algo muy tradicional mexicano, las luchas, ¿sí? Entonces, las luchas voy a jugar a lastimar, porque desde muy pequeño sabes que es un circo, ¿no? O sea, que realmente, entonces voy jugando a las luchas y entonces después voy siendo adolescente y entonces voy viendo el box con mis amigos. En el box ya hay sangre verdadera, pero es un evento. Y después voy viendo la UFC, que es más, y así voy, ¿sí? Hasta que llega un momento donde estoy totalmente disociado de mi cuerpo y de mi mente y donde estoy totalmente desensibilizado. Y entonces, ¿qué pasa? Lo de Monterrey. ¿Y ahí qué hay que hacer al respecto? Yo creo que ahí es una conciencia, o sea, volver primero a trabajar mi propio niño, porque yo fui un niño desensibilizado. Entonces, yo como adulto necesito trabajarme a mí mismo para quitarme como toda esta manera de ver la vida donde estoy totalmente disociado, separado de mi cuerpo, ¿no? Entonces, para yo enseñarle esto a mi hijo, necesito empezarlo a trabajar conmigo, o sea, empezar a aceptar mis emociones. En la semana estaba trabajando con un chiquitín que a su papá le encanta la cacería, ¿no? Entonces, en otra sesión, él me había comentado pues lo padre que era para él, e inclusive decía, yo sabía de la sensibilidad que tiene, ¿no? Entonces, lo padre que era para él que matar. Lo padre que era ir de cacería. Ajá. Entonces, pero para él, en ese momento no me dijo que se le dificultara matar, ¿no? Aunque yo lo sabía que muy probablemente sí. Y entonces hay un comentario que yo hago a él y entonces se queda callado y ahí cambia un poco la sesión y ya me quedé ahí, ¿no? En cuanto a lo que él sentía cuando mataba a un venado, y si se daba cuenta que a lo mejor ese venado tenía venaditos, ¿sí? Y entonces ahí se queda callado y se va, ¿no? Pero él estaba como muy con el acercamiento con papá, porque es su forma de acercarse a papá. Entonces, cuando ahora la sesión pasada, que fue la siguiente sesión, llega y me dice, quiero decirte algo. Estoy muy, muy, muy movido, me dijo, porque vi un programa donde un perro se lastima, llega un puma y se lo come. Y yo vi cómo lo hace, ¿no? Y entonces lo soñé y me estuvo platicando todo esto, y entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? Cómo hay una lucha interna de lo que realmente, de la sensibilidad que tiene, sí, pero que tiene que reprimir para poder acercarse a papá. Entonces esa lucha interna en el niño es terrible, ¿sí? Porque si él realmente es fiel a sí mismo, va a quitar su fidelidad hacia su papá, y entonces eso va a impedir la relación. Entonces, si yo como adulto no trabajo esa parte como de abrirme, como de poder aceptar, no digo que la cacería es mala o buena, creo que eso ya es cada quien, ¿no? Yo lo que estoy viendo es lo que está ocurriendo en los niños, desde donde a veces la rigidez del adulto, de creencias o de formas, sin abrirme, sin ver la emocionalidad, la personalidad del niño puede lastimar. Pues ahora sí que la psicología del niño, ¿no? Pero también es que hay un concepto todavía en este momento muy distorsionado de lo que es la masculinidad y lo que es ser mujer, ¿sí? Uh-huh. Pero además también en el entre lo femenino y lo masculino, pues toda una gama de expresiones sexuales distintas, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese sentido sí estamos como con los roles demasiado estereotipados, deseando que se conserve, y además con un temor
menor del tamaño del mundo ante la apertura de lo que significan las expresiones sexuales distintas. Por eso, exactamente por eso, mi comentario de lo primero que necesitamos hacer es trabajarnos los adultos. Pero en ese sentido, por ejemplo, un niño que tiene sensibilidad o que de acuerdo con su educación y lo que ha vivido es tendiente hacia la violencia por lo que ha visto y a través de la terapia, bueno, hablarle de lo que son las diferencias, no sería ir, por ejemplo, en contracorriente, es decir, si todos los demás tienden hacia la violencia, reprimirle eso al niño de alguna manera no es ir contracorriente. Sí, hay una parte que vamos a decirlo que sí, pero necesitamos hacer algo. Vamos a enseñarle al niño a que se adapte a esa contracorriente, o sea, que no llegue como a interrumpir, pero necesitamos hacer algo y no lo vamos a hacer para que el niño realmente rompa estereotipos o esquemas, sino para que internamente se acomode. Y entonces sepa que esa es la realidad en su casa, pero que pueda acomodarse emocionalmente, que pueda decirlo, que pueda hablarlo, y el apoyo a los papás para que lo puedan contener, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer en él. No vamos como a formarlo para que diga la cacería es mala y esto no, porque no podemos meternos en un sistema de esa manera, porque no sabemos cómo ha sido, o sea, cuál es el significado para él, y eso sería, como dice usted, licenciado, como sería ponerlo en contra de sus raíces, de su sistema. Entonces lo que vamos a hacer es solamente como contactarlo, ayudarle a su conciencia emocional, ayudarle a que acomode esa experiencia, a que la pueda hablar, a que sienta que hay un lugar donde la puede poner y que desde ahí pues se vaya adaptando, porque esa es la realidad que tiene, ¿no? Y que tenga la capacidad de discernir. Exacto. En un momento dado, con base en los elementos de información. Exacto. Que se le dan. Qué interesante. 9:34 a.m, la temperatura en el centro de Torreón es de 25 grados centígrados. Siga con nosotros. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. 90. Gracias por comunicarse al 8717-391799 es nuestra línea de WhatsApp, y a través de esa línea se comunica Betty Rubalcaba. Dice: buen día, uno de los riesgos terrible es el abandono de bebés en guarderías, niños que su mamá es TV tablets. Queremos compensar con regalos, fiestas, colegios caros, y nos olvidamos de que el niño necesita tiempo. No generalizo, él quiere jugar, mojarse con la manguera, con la lluvia, ser visto, amado, atendido. Saludos, excelente tema, nos dice Betty Rubalcaba. Ese es un tema súper importante porque por una parte está esta realidad social, económica, de la necesidad de que las mujeres participemos en el ámbito laboral. Pero además que tiene que ver más allá del dinero con una necesidad también de realización y de crecimiento personal, que yo creo que es muy válida, tan válida como la de los hombres. Y entonces todo el sentimiento de culpa que te agobia, porque resulta que dentro de tus opciones, pues tienes que llevar al niño a la guardería. Entonces lo dejas en la guardería y te quedas con ese sentimiento de culpa, y luego viene la reacción, que es compensar, porque tienes tanto sentimiento de culpa que quieres compensar eso que no estuviste con ellos con cosas, y entonces les das dulces. ¿Y que estamos promoviendo? La obesidad. Todos los premios tienen que ver con te llevo a comprar una cajita feliz, que de feliz no tiene absolutamente nada, ¿sí? O te llevo a comprar lo que sea, ¿sí? Pero todo tiene que ver con comida, todo, ¿sí? O con videojuegos, o con gadgets, o con cosas. Entonces, y lo hacemos porque necesitamos liberarnos de ese sentimiento de culpa. Pero yo creo que aquí es bien importante que nos demos cuenta, yo voy a hablar como mujer, que nos cachemos que está este sentimiento de culpa, y que muchas de nuestras acciones tienen que ver con liberarnos de ese sentimiento de culpa y perdonarnos a nosotras mismas ese abandono, y lo voy a entrecomillar, que experimentan los hijos cuando los dejamos al cuidado de otra persona. Yo no sé, Roberto, César, si tuviéramos que hacer algo en pos como de esta liberación. Yo veo que las chavas, las mamás jóvenes, son más relajadas.
mucho más relajadas que lo que fuimos muchas de nosotras. Se ven la vida de otra manera, la ven a lo mejor sin menos carga de culpa como nosotros la vimos, porque nosotros fuimos educados así, ¿no? O sea, naciste para ser mamá, pero estudia por si las dudas. Sí. Por si te va mal, para que saques el título por si te fue mal. Entonces, entonces ahí vienen una serie de conflictos que tienen que ver inclusive con problemas de generaciones. Y hay que liberarnos, y las mismas mujeres somos a veces las más agresivas contra nosotras como mujeres, y somos las que les señalamos. Pero bueno, no me quiero desviar, pero sí en aras de que ese tema en sí mismo, como tema, es importantísimo, ¿no? Claro. Estabas diciendo, César, ahora en la pausa comercial, esto de qué quieren hacer ustedes con este modelo que van a proponer, inclusive va a ser una propuesta académica. Claro, bueno, estaba comentando que la palabra discernir era muy importante, debido a que si nosotros entrenamos a poder discernir en base a un fundamento, obviamente ya vamos a tener un objetivo hacia donde queremos ir, y no importa si nos desviamos poquito, siempre vamos a saber hacia dónde, ¿no? Y discernir es tener como las opciones y saber cuál elegir en el momento, y esa opción que nos vaya a llevar a donde queremos, ¿no? Es muy importante. Y estaba mencionando que los 4 fundamentos que nosotros estamos proponiendo son las 4 cualidades humanas. Se ha visto que, en base a varios experimentos, que el ser humano nace ya y tiene unas emociones natas, ¿no? Y son estas, ¿no? Que es la ecuanimidad, la bondad, la compasión y el regocijo. Y ves a los pequeñitos en los experimentos cómo ayudan al científico. Por ejemplo, tiene un problema con unos libros y los quiere meter al closet, el closet está cerrado y el pequeñito voltea a ver, entonces va y abre el closet, le ayuda para que el científico meta los libros al closet. Entonces, en base a estas, experimentos, nosotros estamos proponiendo de que, bueno, vamos a empezar a cultivar estos 4 fundamentos, estos 4 pilares, para que obviamente el niño tenga un sustento de donde poder empezar a discernir. Uh-huh. Pues además cualidades importantísimas, ¿no? Sí. Roberto, pero es el ejemplo el que educa. Claro. Fíjate, yo agregaría... Perdón, nada más para... Decías que son 4, ¿cuáles son esos? 4 cualidades humanas. Empezamos con la ecuanimidad, bajamos a bondad, compasión y regocijo. Van en ese orden, de Correcto. hecho. Muy bien. Uh-huh. Sí, yo agregaría algo a lo que dice César, que se me hace súper importante y que también yo creo mucho en eso, que sería la diferencia entre decidir y discernir. Okay. No es lo mismo. Discernir tiene que ver con una experiencia mucho más profunda, y que si tú le enseñaras al niño esto, porque decidir normalmente te lleva a abrir una puerta y cerrar otra. Y entonces siempre el adulto está como en quiero todo, entonces no quiero soltar nada, ¿no? Entonces el discernir es una experiencia profunda que primero quien lo puede llegar a hacer tiene la capacidad de soltar, ¿sí? Y de saber que aunque tiene que soltar algo, la decisión que tome es una decisión que le va a dar paz, aunque él reconozca que hay dolor por no decidir la otra, ¿no? Entonces, pero sabe cómo hacerlo, y para esto pues es todo un entrenamiento de los 4 pilares que él menciona, y además del silencio, ¿no? Del silencio y del lugar interior, y todo esto pues se le va enseñando al niño, pero para enseñarle al niño lo tiene que vivir el adulto. Vuelvo a esa premisa, ¿no? Tenemos más participación del auditorio. Yolanda se comunica y nos dice, mi hermana tiene gemelitos, nacieron el mismo día con una diferencia de 10 minutos cada uno. Tuvieron la misma educación los dos, sin embargo, uno es hiperactivo, tendiente a la violencia, y el otro es demasiado pasivo y tendiente a la lectura. ¿El niño nace o se hace violento? César. Va a depender de la perspectiva que tiene. Todos somos diferentes, y este caso es interesante debido a que sucede, ¿no? El hecho de que seamos diferentes nos da la oportunidad de que tengamos una perspectiva diferente de la realidad. Realmente, como dicen, hay 3 tipos de realidad: la tuya, la mía y la que es, ¿no? Entonces, como vayamos filtrando nosotros esta realidad, es como vamos a aprender de ella, ¿no? Y vamos a generar esta experiencia. El niño, no podemos decir que nazca con maldad en sí, sí la puede ir desarrollando, y va a depender
en dónde estuvo su punto de atención, o sea, dónde estaba su foco de atención, hacia dónde dirigió su atención. En el caso, por ejemplo, que menciona Yolanda, que son dos niños en igualdad de circunstancias, la misma educación, incluso gemelos, y sin embargo son diametralmente opuestos. Sí, yo creo, pueden ser, porque aunque sean gemelos, habrá alguna condición física que sea diferente, ¿no? Y puede creer que son totalmente parecidos. Pero recordemos que su cerebro es diferente. Y las capacidades de su cerebro y después lo que vayan a empezar a percibir es diferente. Aunque sean gemelos, cuates, lo que sea. Y el ambiente sí va a dar una... esta pregunta es una pregunta que llevan estudiándolo los teóricos añísimos, ¿no? O sea, podríamos ahorita entrar toda una hora en ir viendo las diferentes teorías psicopedagógicas o psicológicas que hablan, o filosóficas que hablan de si el hombre es naturalmente malo o bueno, o se va haciendo, ¿no? Aquí, desde mi punto de vista, creo que el ser humano viene con muchos dotes, con muchos dones, y que sí el ambiente influye mucho para que la desarrolle. Y el ambiente son los papás. Si yo etiqueto, después viene también la pregunta de a quién quieres más, ¿no? A quién amas más. Y entonces, si nosotros nos vamos por ahí, después nos perdemos en esta parte donde es real que hay una afinidad por alguno de los chicos, porque alguno de los chicos entran más en mis expectativas. Eso no significa que lo ame, pero si no que lo ame más que al otro. Pero si yo no me doy cuenta de eso, entonces, aunque yo diga, no, yo los amo igual y todo esto, voy a generar una problemática entre los hermanos, y además una problemática interna, porque por un lado voy a decir, es que no es que lo quiera más, pero sí me llevo mejor con él, o sí me hace más caso, o sí le va mejor en la escuela, pero no los amo igual, y entonces todo esto yo lo voy a mostrar ante mis hijos, y lo más probable es que los etiquete, y entonces etiqueto a uno como el bueno, ¿sí? Y uno como el malo, uno que le va bien, que es tranquilo, y el otro que está enfermo, porque al decir es hiperactivo, estamos etiquetándolo con una enfermedad, y que si no sabemos que es hiperactividad, que si decimos es violento, lo estamos etiquetando con una situación, y entonces ya tenemos ahí una división entre lo bueno y lo malo. En Gestalt, Fritz Perls, que es quien desarrolla esta teoría, hablaba de que en la persona está el perro de arriba y el perro de abajo, ¿no? Entonces el perro de arriba normalmente es el que va a parecer como que es más agresivo, más violento y más, pero el perro de abajo es el que está debajo de la mesa. Y entonces el que es posiblemente pasivo, pero desde su pasividad tira el zarpazo, ¿no? Entonces estas dos características están en la persona. Entonces, y si están dentro de la persona, muchas veces las ponemos afuera, y las ponemos afuera con los hijos. Entonces mi sugerencia es que tengamos mucho cuidado, porque todas las características muchas veces están dualizadas desde nuestra perspectiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un chico que está canalizado, o sea, que está etiquetado como violento, quizás sea un chico que esa misma características que lo llevan a ser violento, por ejemplo, impulsivo, se puede aprender a que las maneje, y puede ser también un chico con mucha energía que realmente, si esto es canalizado de manera positiva, le puede ayudar en la vida de una manera impresionante, ¿no? Va a ser un chico más activo, un chico aventado, un chico que puede sentir su miedo, y que puede también, pero que eso no lo va a detener, que puede ir para adelante, ¿no? Pero si se le quita esa etiqueta, si no, lo más probable es que crezca con esa camiseta. A ver, y creo que perdón, sí. agregar ahí algo muy importante que está diciendo sobre las etiquetas, es que, o sea, un niño no es intrínsecamente malo. O sea, no hay una maldad y que todo el tiempo sea malo, o no es intrínsecamente bueno. La cuestión de la dualidad y todo eso, pues son etiquetas que nosotros vamos agregando, ¿no? Y que fuimos filtrando a través de cultura y todo lo que hemos heredado a través de estos tiempos. Realmente en ese momento hizo algo que nosotros lo pudiéramos destacar como algo malo, pero no quiere decir que el niño todo el tiempo sea malo. A ver, quiero preguntarles algo a ambos. ¿Cuáles son las señales de alerta? O sea, en principio observar, ¿no? Porque luego también nos gana lo cotidiano y vemos sin ver y escuchamos sin escuchar.
¿qué señales de alerta nos deben dar los hijos como para buscar el apoyo y entonces ayudarlos a enfrentar estos retos de los que hemos hablado que se presentan con mucha frecuencia, como el bullying, el acoso sexual, las adicciones en todas sus manifestaciones, todos estos generadores de patologías? Cuéntenos, ¿qué debemos de fijarnos en los niños? No, yo creo que empiece el experto. Me parece muy bien. Mira, son muchísimos. O sea, realmente dependiendo de cada situación es lo que necesitas observar. Yo creo que lo primero es enseñarte a observar. Eso es lo primero que yo le diría a los papás, ¿no? La observación es realmente ver lo que está ocurriendo sin juicio. Entonces no es fácil hacerlo, porque normalmente cuando observamos, y más como papás, pues está lleno de emociones, está lleno de juicios, está lleno de expectativas, de muchas cosas. Entonces lo primero que yo diría es enseñarnos a observar realmente lo que está pasando. Y entonces ya desde ahí ver si hay un cambio radical en el comportamiento de mi hijo, de mi hija, ¿no? Y que además de que sea radical, está haciendo daño o veo que está causando alguna situación que sea física para el niño o social, ¿sí? Entonces, desde ahí, para mí sería muy importante meterme al mundo del niño sin invadirlo. O sea, si es un momento donde al papá le toca ver su iPad, en el caso que la tenga, si es un momento donde al papá le toca ver su mochila, con el permiso de, ¿sí? Y con la explicación, aunque el niño no lo entienda, ¿sí? Pero desde mi punto de vista, si es un momento donde al papá le toca no, ¿cómo se dice? No invadir al niño desde todos mis miedos, ¿no? Pero sí estarlo acompañando y estarlo conteniendo, porque sí estamos en un mundo donde la realidad de esto es que desde las redes sociales sí hay mucha violencia y sí hay muchas cosas que no le tocan ver al niño. Pero si tú le dices al hijo, independientemente de la edad que tengas, dame tu celular porque quiero ver cuál es la actividad que tú estás teniendo en él. Y el hijo no quiere y llora y patalea y berrea y todo esto, ¿qué haces? Lo contengo emocionalmente, le digo, entiendo que estés enojado, te doy permiso mientras no te haga daño a ti ni dañas al otro de que te enojes, pero lo voy a hacer. Esos son los límites, precisamente claro, los que hablabas. Importantísimo. Mucha participación del auditorio. Agradecemos que se comuniquen a través del WhatsApp 87 17 36 1799. Esto es lo que nos dice Jesús Gómez. Son muchos los peligros a los que se enfrentan los niños. Esta vez me voy a referir a los niños que no tienen celular, televisión, computadora, refrigerador, refrigeración, casa, zapatos, un techo digno, donde dormir ni dónde asearse, no saber lo que es ir a un cine, a una tienda departamental, no saber lo que es tener zapatos nuevos, no saber lo que es pisar un aula escolar, una comida digna, la que tiene derecho y se la pasa todo el día en los cruceros. Son los niños invisibles a los que la sociedad se les olvida que también son niños. Qué lástima que esos niños no sean tema y son también los niños indígenas. Feliz Día del Niño de todo México. Saludos cordiales. Atentamente, Jesús Gómez. También la señora Madero se comunica. Muy interesante el tema. Me encantaría haberlos acompañado en esa mesa porque tengo mucha experiencia en eso. Un abrazo. También Carla Muñoz se comunica. Dice, mi mamá a mí me aplacaba con la televisión, yo aplaco a mi hija con el iPad. ¿Cómo saber cuál es el límite? Porque sí reconozco que yo vi demasiada televisión y mi hija ve demasiado iPad. César. Bueno, el manejar la cuestión de la tecnología es muy importante, como lo estaba mencionando hace rato. No quiere decir que nos quitemos la tecnología, porque la tecnología podemos enseñarles que es una herramienta. Aquí estamos en un lugar donde estamos llenos de tecnología y nos está apoyando en este momento. Pero sí se pueden establecer límites. Pero sí se pueden establecer límites, así es. Puede poner ciertas horas para cierto tipo de actividades, y programarlo. No tiene nada de malo tener una programación de uso de tecnología y pegarlo en el refrigerador. Realmente como una buena técnica o ejercicio. Sí, Robert. Yo, por ejemplo, a veces he estado haciendo esta pregunta porque primero me la hice a mí, ¿no?
un niño ahorita la realidad es que necesita una computadora, ¿no? Para sus tareas, sí. Internet así. Pero yo preguntaría... Las tareas están en Blackboard. Exacto. En las plataformas digitales. Y las asesorías y las calificaciones y todo. Un chico, vamos a decirlo, hasta de 18 años, hasta la edad de 18 años, o sea, la edad primaria, 6 años, 7 años, hasta los 18, ¿para qué necesitaría tener Facebook? ¿Para qué necesitaría? O sea, el celular lo puedo ver, ¿no? Digo, es importante ahora con todo lo que está pasando estar en conexión con los papás. Igual el WhatsApp lo puedo ver, ¿no? Pero, por ejemplo, el Facebook, las redes sociales, Instagram, ¿para qué necesitaría tener? Y me puedes decir, pues la socialización es mucho mejor que se dé de manera directa que a través de las redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la diferencia entre lo que nos puede ayudar la tecnología, lo que le toca según la etapa del ser humano, entrar a la tecnología, y ahí son los límites con amor, ahí son los límites. Pues es que me dijo que sus amiguitos ya tienen Facebook y pues sentí feo, entonces, pero yo lo voy a estar checando. No le vamos a estar checando porque ni siquiera sabemos utilizar el Facebook. O sea, normalmente una mamá ahorita entre la generación de 40 años más o menos, 39, 38, papás, no sabemos utilizar el Facebook, no sabemos utilizar el Instagram, ¿sí? Entonces, realmente están en un mundo donde es enorme, y los papás no sabemos entrar en eso. Por eso está pasando lo que pasa en las escuelas, ¿no? Que están subiendo fotos de chicas a lo mejor desnudas porque se la pidió el novio, o todo esto que está ocurriendo. Pásame tu pack. Exacto, sí. O sea, toda esa parte está porque el adulto, porque si tú ves a las familias, no todas son familias donde no haya valores. O sea, hay familias inclusive donde hay valores muy arraigados donde ocurre esto, ¿no? Pero lo que creo que lo que pasa es que no hay una conciencia de entrar como papá a este mundo. O sea, y no tiene idea de lo que es. Entonces, desde ahí, pues no puede acompañar, no puede contener al niño, a la niña, ¿no? O al adolescente. Tenemos muchos comentarios, pero ya no tenemos tiempo. Nada más si quisieran compartir con el auditorio algún punto de contacto, César, Roberto. Claro que sí, a nosotros nos pueden contactar aquí en Avenida Mairán 707 al teléfono 717-7973 o a la página de Facebook. Si es útil, en algunos casos, Acuático GB. Ajá. Ahí estaremos. Gracias. Muy bien, Roberto. Sí, pues mi teléfono es 871-4142-347. O también está la asociación que dirijo, que es el proyecto Pipongito de los Niños, que realmente es un proyecto que está buscando otra forma de apoyar precisamente a los niños invisibles, a los niños que no estamos viendo en otras escuelas, en otros sistemas. Es una forma precisamente diferente, alternativa. Y Gloria dice que pasen los números más lentos, por favor. Claro que sí. Con nosotros es 717-7973 en Avenida Mairán. 717-7973. En Avenida Mairán 707. Y algo muy importante que estábamos diciendo de los niños invisibles, he conocido niños invisibles muy felices que no tienen nada, y he conocido niños que tienen todo y son un poquito más estresados. Sí. 871-41-42-347. Muy bien. Roberto García, César Olvera, gracias por su valiosa presencia. Gracias. En Contextos. Pero vamos a llamarse. Sí, y ¿sabes qué? Qué padre que los hombres hablen de niños y que no siempre seamos las mujeres las que hablan de niños. Gracias. Excelente. Pase usted un excelente fin de semana. ¡Ánimo! Somos la estación que te escucha. Q 91.1 FM. 9